joven de 28 años estuvo 2 años preso por abuso sexual y doble homicidio culposo. Sus hijos de 5 y 3 años murieron en un incendio. Quedó libre porque no existió abuso. El incendio ocurrió por un cortocircuito. Estamos hablando, Santo, de Joan Franco Lasarte, hoy de 28 años, en ese entonces de 26 años, un joven padre de 3 hijos, 2 de ellos fallecieron en un incendio en una precaria vivienda. La investigación que se llevó adelante dio resultados periciales que fueron importantes para la causa y esclarecedores. Según la perito oficial, la menor tenía rastros de semen y espermatozoides de su padre. Esto hizo que finalmente Lasarte quedara detenido de inmediato. De hecho, en el funeral de sus propios hijos, fue custodiado por un gran operativo de la policía que se llevó adelante. 2 años después, con varias contrapruebas y con 2 abogados, finalmente terminaron comprobando que el semen que decía la perito que existía en la menor, en la nena, en su hija, era secreciones propias del cuerpo que habían lamentablemente fallecido porque se había prendido fuego en su totalidad. Y la segunda pericia que realizaron es en donde terminaron confirmando que el cuerpo tenía lesiones propias de las altas temperaturas y que esto se habría confundido con un abuso sexual con acceso carnal. Por todo esto que le estoy contando, es que la justicia se resistía a pedir nuevas pericias que habían sido tomadas del cuerpo de la menor y realizar los cotejos en una ampliación pericial que pedían justamente los abogados defensor de Lasarte para realmente comprobar lo que para la justicia era ya totalmente cierto, por lo tanto había quedado detenido con prisión preventiva y hacía 2 años que se encontraba de esa manera. De hecho, estaban esperando porque creían que en meses nada más se cerraba lo que es el proceso de instrucción para elevarlo a un juicio oral y público. Bien. Bueno. Me recuerda un caso, Ana, que ocurrió en Italia. Un hombre fue detenido y condenado, no era prisión preventiva, condenado a prisión porque había abusado y violado a su hija. Un tiempo después, esta nena presenta dificultades en su salud, severas. Y en verdad, lo que tenía la nena era un tumor de cáncer en el recto. Y por eso murió. Y en ese momento también fue un escándalo en Italia, muy fuerte. Y mire lo que ocurrió. El presidente de Italia, sacaron de la cárcel, lo mandó a llamar para pedirle disculpas, para pedirle perdón en nombre del Estado italiano. Porque los 2 años que este pibe permaneció en la cárcel, señalado como violador de su hija, en las peores condiciones, que debe soportar luego la tragedia que vivió con la pérdida de los pibes. Y sin poder recuperarse también. Sin poder recuperarse, ¿quién se los devuelve? Nadie. ¿Quién se los devuelve? En su vida se los devuelve. Nadie. Y cuando usted me dice, ¿y había reticencia en ampliar la investigación? Había reticencia en ampliar la investigación, bueno, porque claro, también era un escándalo, Santo. Estamos bueno, hablando de 2 pericias que se realizaron donde confirmaron médicos del cuerpo médico forense que la menor tenía espermatozoides en el interior, por lo tanto también había semen. Y aparte que las lesiones que tenía en el cuerpo eran por un abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, todo esto terminó siendo en una ampliación de estos peritajes que pidieron y un nuevo cotejo. ¿Cuánto tardaron en dar la posibilidad para que este pibe se pudiese defender como corresponde? 2 años, hace meses 2 nada años, más. 2 años. 2 2 años preso por algo que no cometió. Exacto. Viviendo esta tragedia. Exacto. ¿Y qué pasa con aquellos que no permitían la ampliación? Nada.
siguen ahí firmes A en su ver, puesto. si se los denuncia, deberían llevar adelante un jury, obviamente. Pero no hay que denunciarlo nada, yo creo que ya está. Ya está, ¿qué más esperan? Usted sabe que hay jueces de jueces Sí, en la Argentina. obviamente. Hay jueces Y que honran dignamente. Y con afortunadamente. capacidad, afortunadamente. Y lamentablemente son muy pocos los casos en los que se terminó comprobando que el juez, mediante un mal accionar, terminó sido expulsado de la justicia. Y también, no aquellos ocurre. y también aquellos que dieron el primer dictamen. ¿Qué confianza puede tener entonces la justicia? Bueno, pero el primer dictamen, a ver, a mí lo que me parece es que el primer dictamen que se lleva adelante con las pruebas. Sí. Ellos no son peritos oficiales, estamos hablando... Claro. Por eso digo, no se puede tomar ninguna resolución hasta que no actúan los peritos oficiales. Ahí está la cuestión. Porque esta gente es preparada, sabe de esto. Por eso digo que con calma está bien, se lo detiene, espera. 2 años. No. Había reticencia justamente porque lo que tenían que confirmar era un error que había cometido no solamente la perita oficial de la justicia, sino también la justicia. Bueno, la justicia se basaba justamente en las pruebas que tenían en ese momento y las pruebas de esta médica forense daba por confirmado el abuso sexual, incluso con la presencia de no secreciones del cuerpo propiamente dicho que había fallecido porque se había quemado, sino en realidad hablaba de espermatozoides y hablaba de semen. ¿No habrá una gran diferencia entre una cosa y la otra? Tremenda. Yo no soy médica, pero creo que es tremenda la diferencia. No sé, suena como alguna diferencia tiene que haber. Mínimo. ¿No? Mínimo. Mínimo. Ahora, reticente para decir nos equivocamos. No, uno dignamente dice, me equivoqué. No lo hice desprofeso. Me equivoqué, un error lo comete cualquiera. Ahora, subsanar el error, tanto tiempo. Realmente, cuando nos hablan de los tiempos de la justicia, hay que contestarles que la sociedad también tiene sus tiempos y que la justicia debe estar en función de lo que necesita la sociedad. Y a lo mejor tienen razón, tienen numerosas causas, no pueden llegar a cabo, no tienen a cabo rápidamente las pericias, las decisiones judiciales, porque no tienen personal, porque por ahí tienen un problema hasta de impresión de las fojas que debe tener cada causa. Puede ser que haya inconvenientes así, y los hay. Sí que los hay. Pero digamos eso, digamos claramente eso. No de los tiempos de la justicia, porque los tiempos de la justicia me parece que es un verso, y los versos están para los poetas, no para la gente que tiene que administrar justicia, ni para los dirigentes políticos. Me parece importante poder dar el nombre y apellido del juez que está en el proceso de instrucción, Santo. Estamos hablando de Daniel Césari Hernández. Este es el juez que va a tener que llevar adelante el sobreseimiento de Lasarte luego de 2 años de estar no solamente en una unidad penitenciaria, sino también con prisión preventiva que fue dictado en este procedimiento que se llevó adelante. Los abogados defensores de Lasarte en este momento están viendo la posibilidad de llevar adelante una demanda no solamente contra los jueces, sino también contra el Estado. Pero ganó la demanda contra el Estado. Esto, hay que olvidarlo. Si esto es la decisión de la justicia, ganó porque lo tuvieron 2 años con prisión. Alguien que es inocente, que después la misma justicia dice que es inocente. Exactamente. Bueno. A ver, estamos hablando del abuso sexual. Sí. Después, lo que fue el incendio, lamentablemente este trágico episodio, fue aparentemente por una instalación eléctrica que se realizó de manera sumamente precaria, Bien. un desperfecto, y se terminó incendiando esta precaria vivienda. Son cuestiones distintas. Exactamente. Son cuestiones distintas. Que nada tiene que ver una cosa con la otra. Sí hay una investigación para saber, siempre ocurre de Está esta bien, manera, pero es que debe ser para así. saber cuál fue la responsabilidad de los padres, los Pero mayores, obviamente. en esta cuestión del incendio. Pero el abuso sexual hoy estaría descartado. Por eso. Bueno, estamos hablando de alguien que fue acusado de un hecho aberrante, porque si alguien hace eso está bien que esté, no 2 años, me parece un regalo, mucho más. Ahora, si no lo hizo y se tarda tanto tiempo en administrar justicia, primero que el juicio del Estado, si es así, ya lo ganó. Pero ¿qué le puede importar a este pibe ganar ese juicio? Vamos a decir la verdad. Que es una cuestión económica. No, yo creo que no hay forma. ¿Usted se imagina a alguien que lo acusa? No hay forma. Usted abusó, usted violó a su hija. Durante 2 años, una Bueno. persona en la familia que supuestamente está acusado de haber abusado y violado a sus propios hijos. No hay forma. No le devuelven nada. No devuelven nada.